Los Tzompantli eran altares edificados en forma de torre o muro, conformados por cientos de cráneos de personas sacrificadas en rituales. Hola y bienvenidos a Guachmoyo Español. Yo soy Jackie y hoy conoceremos los eventos más atroces que hayan sucedido en la historia de algún país latinoamericano y que seguramente ocasionaron más pesadillas que una película de terror. Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Dije en un momento, chocamos, y me doy vuelta para huir, y me encuentro que no hay avión atrás mío. Un avión se estrelló contra los Andes con un saldo de 29 fallecidos y 16 sobrevivientes. Este hubiera tenido que ser el final de una terrible experiencia para las personas que lograron vivir, pero no fue así. 19 de ellos pertenecían a un equipo de rugby. Al sobrevolar la cordillera, una tormenta envolvió a la aeronave, convirtiéndola en lo que se conoce como la tragedia de los Andes. La realidad es que todo había comenzado con 33 sobrevivientes, muchos de los cuales sucumbieron finalmente a sus heridas o al frío mortal de los Andes. Muy a pesar del dolor de los demás, tuvieron que consumir sus cuerpos para sobrevivir cuando se quedaron sin provisiones. 60 días después del accidente, los sobrevivientes tomaron una decisión. Debían alejarse del campamento y buscar ayuda. Aunque en un principio las autoridades ya se habían dado por vencidas en su búsqueda, 72 días después lograron dar con ellos después de que 2 de los sobrevivientes se aventuraran a buscar ayuda en un pueblo cercano. El espíritu de Evita en Isabel Perón. Evita Perón, la esposa de Domingo Perón, presidente de Argentina, fue una figura profundamente querida y admirada por su pueblo. Su belleza, carisma y activismo resonaron en su país al conseguir equidad en el sufragio y matrimonio, construir hospitales, asilos y escuelas, impulsar el turismo y el deporte, entre otros muchos beneficios para Argentina. Y aunque dicen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Se la recuerda por su gran carisma. Tristemente falleció a los 33 años víctima de un cáncer de cuello uterino y su esposo se volvió a casar con Isabel Perón, una bailarina que en un principio no podía alcanzar la popularidad de su predecesora con el pueblo. En un intento desesperado por lograrlo, Domingo Perón y su místico consejero López Rega realizaron rituales para introducir el espíritu de Evita en Isabel, cuando al fin pudieron recuperar el cadáver de la primera y llevarlo de vuelta a su hogar. Y empiezan a desarrollar las grandes sesiones tratando de transferir todo lo que era ese caudal de energía, de empatía con la gente, de carisma que tenía Eva Duarte a Isabel. Si su espíritu realmente entró o no al cuerpo de Isabel está en discusión, pero es cierto que finalmente logró convertirse en presidenta. María Estela Martínez de Perón asumió como presidente del país, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en todo Latinoamérica. Muchos aseguran que habría llegado hasta allí guiada por un hombre calvo y demacrado. El cráneo de Pedro de Valdivia. ¿Y quién es ese capitán? Pedro de Valdivia. Pedro Valdivia. El colonizador español Pedro de Valdivia llegó a intentar tomar una región de Chile y fue torturado y asesinado brutalmente el día de Navidad de 1553, emboscado por los indígenas mapuches que se encontraban en el fuerte de Tucapel. Valdivia es un personaje muy notable porque Valdivia era un militar con mucha experiencia, había peleado las guerras en el sur en el Flandes, ¿no es cierto? En lo que sería hoy día Bélgica. Tras varios días de tortura como escarmiento, los mapuches comieron su corazón y luego utilizaron su cráneo para beber chicha. Para bien o para mal, después intentaron regresarlo para hacer las paces con los conquistadores. Y además se encontraron con un pueblo bastante belicoso que les causó muchos problemas y que eso, bueno, terminó finalmente con la vida de Valdivia, Pedro Valdivia. Tristemente, este se perdió en algún punto de la transición y desde entonces no se conoce su paradero. El tormento de Cuauhtémoc. Aunque se sabe que los españoles torturaron al tlatoani mexica Cuauhtémoc, en realidad se desconocía hasta qué punto había sido.
donde se encontraron con poblaciones de la cultura maya, una civilización distinta a los mexicas que, aunque pusieron resistencia, dieron información sobre los minerales preciosos, especialmente el oro, que se encontraban en la región. Los colonizadores debían pagar sus propias armas y armaduras cuando iban en una expedición, así que los ayudantes de Cortés se encontraban desesperados por conseguir dinero para pagar sus entonces enormes deudas. Unos dicen que Moctezuma veía en Cortés la profecía del regreso del dios Quetzalcóatl, otros que esto era parte de los códigos honorarios de cortesía y diplomacia de los mexicas. En un intento por recuperar el tesoro que supuestamente tenía escondido el regente, lo torturaron con un hisopo mojado en aceite caliente y le ocasionaron heridas tan profundas que le impidieron volver a caminar. La Alhóndiga de Granaditas. Lo que se desarrolla entonces al interior de este edificio es una verdadera y cruenta masacre. Hay algunas crónicas de la época en las cuales se puede ver cuál fue el nivel de barbarie. Niños y mujeres españoles se refugiaron en la Alhóndiga de Granaditas durante la Guerra de Independencia de México. A pesar de no ser una amenaza, el ejército insurgente liderado por Miguel Hidalgo y Costilla los asesinaron a sangre fría. El tamaño de la masacre fue tal que los cuerpos de mujeres, niños y hombres que fueron masacrados tuvieron que ser colocados aquí en esta calle, a un lado, hoy la calle Alhóndiga, por donde anteriormente pasaba un río. Como represalia por haberse levantado contra el Imperio Español, los héroes de la independencia Miguel Hidalgo, Juan Aldama, Ignacio Allende y José Mariano Jiménez fueron declarados traidores y decapitados. Las cabezas fueron llevadas por varios lugares de la República Mexicana y el 11 de octubre de 1811 llegaron a la ciudad de Guanajuato, donde fueron colocadas en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, donde un año antes masacraron a los españoles y saquearon la ciudad. Sus cabezas se llevaron a Guanajuato, en donde se colgaron en cada esquina de la Alhóndiga. El manuscrito del aperreamiento. Este acto de barbarismo en contra de indios cholultecas fue aplicado por los españoles desde el descubrimiento de América. Los inicios de este acto cruel se pueden registrar hasta la España medieval, en donde se entrenaban perros para atacar directamente a una persona bajo comando. Entre esas prácticas de justicia al margen de la ley, las cuales fueron denunciadas en diversas fuentes del siglo XVI, el aperreamiento fue escasamente registrado en los documentos coloniales. Este manuscrito relata la ejecución de un importante sacerdote y 6 nobles de Cholula, ordenadas por el mismo Hernán Cortés. El castigo les fue aplicado a estos hombres tras su negativa para convertirse al cristianismo. Durante la conquista y colonización del territorio de Nueva España y áreas aledañas, se dictaron sentencias a muerte contra indígenas, tanto nobles como indios del común, llevadas a cabo mediante ejecuciones ilegales. Vemos representados al sacerdote, a los nobles, al mismo Cortés y a la Malinche, su intérprete durante toda su estancia, quienes con un rosario en las manos intentan evangelizarlos. Y muestra históricamente la ejecución de 7 indios nobles de Cholula ordenada por Hernán Cortés en Coyoacán en 1523. Tzompantli. Algunos expertos están seguros de que los Tzompantli eran altares que se utilizaban para honrar a los dioses y celebrar la vida, mientras que otros aseguran que eran simples adornos macabros. Los Tzompantli eran altares edificados en forma de torre o muro, conformados por cientos de cráneos de personas sacrificadas en rituales. Estos son esencialmente bastidores que varían en tamaño, en los cuales se colocaban las cabezas de las cuales los aztecas despojaban a sus esclavos y prisioneros de guerra. E incluso se teoriza que había rituales específicos en los que se colocaban cráneos de personas específicas. Tenían la hipótesis de que solo se iban a encontrar hombres, guerreros, cautivos de guerra, pero no, lo que estamos viendo junto con el equipo de antropología física, que existe una representatividad importante de mujeres. Se sabe que se colocaban frente al templo mayor con el propósito de honrar al dios de la guerra, Huitzilopochtli. Sin embargo, al igual que muchas otras tradiciones precolombinas, esta también se perdió a la llegada de Hernán Cortés. Existen crónicas de conquistadores que hablan de celebraciones en las que se sacrificaban a miles de personas.
aunque se sabe que las crónicas solían exagerar para demonizar a las culturas. Seguramente él quedó tan impactado como cualquier persona ante tal visión. Pozole. Si le preguntas a cualquier mexicano en el extranjero qué es lo que más extraña de su tierra natal, seguramente te responderá que su comida, considerada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. De acuerdo con varios cronistas del siglo XVI, el pozole no era para todos. Según la información de la Historia General de las Costas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún, el pozole solo lo comía Moctezuma. Este se preparaba con carne humana. En la era de los aztecas, el pozole, un caldo esencialmente con maíz y carne, se preparaba con trozos de humanos. El historiador Fray Bernardino de Sahagún menciona que no era un platillo que cualquiera pudiera degustar, pues solo se comía durante ceremonias en honor a los dioses a modo de ofrenda. Nuño Beltrán de Guzmán, conquistador de la Nueva Galicia, fue recibido con danzas y pozole mexicano en Tonala, Jalisco. Explicó que al ver la olla de pozole descubrió que tenía restos humanos. Según la doctora Yolanda García González, la parte preferida para la creación del pozole, al estilo azteca, era un pedazo de pierna o muslo de prisioneros de guerra, algunos de los cuales se ofrecían como voluntarios para demostrar su orgullo. Fue con la llegada de los españoles que la carne humana se sustituyó por la de los animales. Con el paso del tiempo, la carne humana dejó de ser parte del pozole. La Castañeda. En 1910, bajo la supervisión del presidente mexicano Porfirio Díaz, se creó uno de los lugares más crueles y pesadillescos de Latinoamérica, el Centro Psiquiátrico La Castañeda, uno de los más grandes que haya visto el país. Surgió la inquietud por parte de numerosos médicos de crear un manicomio general de México. Un lugar en donde se pudieran enviar a los enfermos mentales, cualquiera que fuera su catalogación o su diagnóstico. Aunque en un principio se tenía el propósito auténtico de ayudar a los pacientes con enfermedades mentales, también admitían gente por soborno que luego desaparecía e incluso aceptaban a personas con tuberculosis, sífilis, lepra o fiebre tifoidea. Eran manicomios, eran lugares de encierro. Y algunos de ellos las condiciones eran aterradoras, eran lugares de olvido. Era donde llevar a la persona y nunca más volverla a ver, donde no se sabría qué había ocurrido. Se hacían experimentos ahora considerados ilegales como terapia de shock e incluso se comenzaron a enfocar más en castigos que en tratamientos. Era otra forma de shock, el shock de metrazol, el cual producía convulsiones. Con estas dos combinaciones, la persona se tranquilizaba, ralentizaba sus funciones y quedaba en un limbo. Uno de los personajes más infames de la historia mexicana que estuvieron aquí fue el Goyo Cárdenas, el primer asesino serial del país. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Runatinya. Si comenzabas a escuchar estos tambores a lo lejos, era mejor que te prepararas para un espectáculo visual de lo más aterrador y bizarro. Esta práctica de elaborar estos instrumentos de percusión con piel humana no era una costumbre exclusiva de los incas, sino que solía ejecutarse en gran parte del mundo andino. Los incas simplemente la hacían con mucha mayor frecuencia que el resto. El uso de diversas partes del cuerpo de prisioneros de guerra se extendió por varias tribus en Chile y Perú durante el siglo XV. El historiador cita al cronista Fernando de Montesinos cuando dice: durante el reinado de Sinchirroca, luego del conflicto con los chancas, el ejército inca hizo su ingreso triunfal al Cusco portando tambores en forma de hombres. Se utilizaron huesos para hacer flautas y la piel de los prisioneros se aprovechaba para hacer recipientes y crear tambores o runatiñas para intimidar a los enemigos. A los enemigos fieros vencidos los mataban, dejando la cabeza y los brazos enteros. Cortábanle las piernas y sacándoles los huesos de dentro e hinchándolos de ceniza. De la barriga hacían tambores. Seguramente lo lograron.
¿Cuál de estos eventos no te dejará dormir por las noches? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.